¿Os acordáis de cuando hace más o menos una semana y media hice un vídeo que se titulaba tal que RockTop quiere que Geometry Dash 2.2 salga en 10 días? ¿Sí? ¿Recordáis eso? Pues bueno, no hace falta que diga nada. La pregunta del millón es, ¿qué va a pasar ahora? Al cabo de estos días, ¿qué va a ser? ¿Qué vas a hacer con tu canal? Ni yo mismo lo sé. Así que bueno, hago este vídeo básicamente para enseñaros lo que hay ahora mismito, ¿vale? No me voy a quitar del medio ni nada así por el estilo, voy a dar la cara y vamos a ver qué se puede hacer ahora mismo. Para aquellos que no hayan visto ese vídeo, simplemente, pues bueno, RockTop se metía en unos directos que se hicieron de un evento de 40-45 horas de GD, cosas así, ¿vale? En donde decía que quería sacar la 2.2 antes de Navidad. ¿Y por qué 10 días? Os preguntaréis. Pues porque siempre tiene tendencia a sacarlo en iOS, Android y Steam a la vez. Y claro, si dice antes de Navidad, pues el día tope sería hoy 22 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque del 23 al 27 Apple, en lo que viene siendo iOS, no revisa aplicaciones. Por lo tanto, se quiere decir que ya saldría a partir del 28 si es que sale este año, ¿vale? Ya hablamos de años. O no sé, bueno, hay un par de opciones que os voy a comentar a continuación. Pero antes de mostrar las opciones, os enseñaré, ¿vale? Aquí en un cambio de escena, efectivamente, que esto, ¿vale? Es una tradición que se ha roto totalmente para la gente que sea nueva y no tenga ni idea de qué va el tema. Si yo, por ejemplo, me meto en la información de Geometry Dash Steam, aquí podemos ver efectivamente que el release date cuando salió GD en Steam fue el 22 de diciembre de 2014. Hace hoy exactamente 4 años. Luego a partir de ahí tenemos varias víctimas. Aquí por ejemplo en el Twitter de RockTop podemos ver, a ver si lo tenemos por aquí, Geometry Dash Meltdown, ¿vale? Que vamos a entrar lo que viene siendo el tráiler. Y efectivamente aquí como veis, vale, quitar la música, 19 de diciembre, ¿vale? Y esto estaríamos hablando de 2015. Tras Meltdown tendríamos el siguiente, ¿vale? Un año después en concreto, que sería Geometry Dash World, que aquí, bueno, ya se ve desde lo que viene siendo la miniaturita, que es más o menos, lo tenemos pues donde está, vale, un poquito más atrás, efectivamente, 21 de diciembre, ¿vale? Aquí en grande para que quede constancia, y esto sería 2016, es decir, el mismo día que sacó el tráiler, el mismo día que sacó World. Esto era lo que yo pensaba que iba a ocurrir, ¿vale? Porque RockTop no había dicho absolutamente nada, y nosotros aquí esperábamos la 2.1, creo. Aquí habían unos awards de la 2.0, RockTop diciendo que está fuera de descuento, no dijo nada, y ¡pum! En un momento diciendo la 2.1 antes de Navidad. O sea, ahora mismo está haciendo lo mismo. Si no lo vais viendo, no os preocupéis porque yo ahora mismo voy a hacer así, ¿vale? Y ya lo estáis viendo en grande, gigantesco. 2.1 antes de Navidad, ¿vale? 2.1 antes de Navidad. Pues bien, ¿cuál es la diferencia ahora mismo con respecto a este año? Que si nos vamos un poquito más abajito, teníamos algo que como veis aquí no teníamos, que es la sneak peek del señor Fingerdash. Sneak peek que salió a mediados de abril por el especial 1 millón. Ahora el puto pues sacará 4 millones. Aunque bueno, lo del tema de suscriptores no tiene nada que ver. No tenemos sneak peek. No sé si porque RockTop no quiere que sepamos cómo va el tema del Swingcopter o lo que sea antes de que salga. La verdad es que eso ya no tengo ni idea. Pues en este caso ha hecho lo mismo, la 2.2 para antes de Navidad, bla bla bla, pim pam. Y después de sacar el juego, pues sacó el 10 y tantos, 19, aquí puso 19 porque hubo un problema con los lanzamientos, pero salió más o menos el 16 de enero del año siguiente. ¿Quiere decir eso que en este caso va a ocurrir lo mismo? Pues no sé, no tengo ni idea, porque como digo, yo siempre me suelo regir por las sneak peeks y es que ni siquiera tenemos eso. Y luego en 2017, pues tenemos lo que sería el maravilloso Sub-Zero, ¿vale? Que es lo último que tenemos, porque un mes antes sacó lo que viene siendo la 2.11, que realmente no había absolutamente nada, las cosas como son. Sub-Zero, el cual salió el día 21, ¿vale? Aquí no tenemos exactamente la fecha, pone que lo consigamos gratis, pero aquí pone 21 de diciembre de 2017, así que más o menos sabéis cómo van concordando las fechas con respecto a las salidas. He estado investigando un poquito dentro de lo que viene siendo el database de Steam, y tenemos, por ejemplo, aquí de Geometry, ¿vale? Que si nos vamos a The Pods y a Geometry Dash Windows, RockTop ha actualizado los archivos del juego hace 23 días, ¿vale? Aquí estáis viendo todos los archivos que están subidos, que podéis ir comparando con los que tenéis los de ordenador en la página de Resources. Y lo curioso
es que, vale, a pesar de que se haya actualizado hace 23 días, no logro encontrar lo que viene siendo la canción de Explorers, porque como sabéis aquí están absolutamente todos, incluso los de Meltdown, ¿vale? Airborne Robots, Back on Track, Beast Mode, The War, etc, etc. Aquí tenemos Frontlights, Electrodynamics, Electroman, Embers, pero no está Explorers. Más abajo que esto puede estar como medio hecho, aquí tenemos el End Start, pero es extraño. No está, o sea, no hay rastro de Explorers. ¿Quiere decir esto que hasta hace 3 semanas ni siquiera Rocktop había empezado con lo que viene siendo el nivel? Pues puede ser. La pregunta es, ¿por qué hace 23 días? ¿Por qué hace 3 semanas más o menos? Esto cae a 30 de noviembre, 29 de noviembre o inclusive 1 de diciembre, cuando actualizó los paquetes. Más o menos, ¿a qué nos recuerda eso? ¿Algo que salió? ¿Alguna novedad? Aquí estáis viendo básicamente mis vídeos y a lo único que me puedo acordar es el tema del Finally, que fue cuando Rocktop terminó el modo desafío. ¿Quiere decir eso que Rocktop actualizó cuando terminó el modo desafío y que ahora se habrá puesto con el nivel de Explorers y por ende no tenemos todavía Sneak Peek? Quizás pueda tener un poco de sentido. La cosa está en que yo aquí he buscado, ¿vale? Hemos estado investigando y tal. Una pena que no se pueda ver lo que viene siendo el tamaño de los archivos, pero no he visto nada con respecto a lo que viene siendo el Challenge Mode, o al menos por la C no veo ningún punto please ni nada así. Igualmente, si queréis investigar, os dejaré el link en descripción. Os preguntaréis, ¿qué más nos queda ver? Pues básicamente vamos a abrir el GD para ver si este hombre al menos ha dicho algo, ¿vale? Ahora mismo no está diciendo nada, ahora sí que sí, ¿vale? Esto es porque estoy grabando la pantalla totalmente, no estoy grabando el juego como siempre lo suelo hacer. Vamos a ver si al menos este pavo ha dicho algo, alguna novedad, cualquier cosa, que no lo creo, ¿vale? Pero no obstante, colocamos aquí Rocktop y nos vamos a su nombre y le damos aquí. Esto, como sabéis, vosotros mismos también podéis comprobarlo y ver que esto que yo estoy haciendo no es para nada fake, ¿vale? Que es totalmente real. Y si efectivamente tenemos mensajes de hace 15 horas. Y bueno, los vamos a poner más o menos en grande para que vosotros podáis verlo bien. Dejad de manifestarme a no ser que tengáis regalos. Los bots no están ahora tan mal con el New Captchas, bla bla bla. Trabajando sin parar en la actualización. Ha crecido bastante más de lo que planeaba. Y que siempre hago el mismo fallo XD. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo matamos? ¿Nos ha dejado sin regalo de Navidad? ¿Ha roto la tradición? Rocktop cabrón, que no como este diciembre. Estos mensajitos, como veis, fueron hace 15 horas. Por ende sería a las 4 de la madrugada, hora española, que es la misma que la de Suecia. Y bueno, pues este nivel es un yes, que esto no sé si será... Vamos a comprobar si efectivamente es un daily. Vamos a quitar el que tenemos aquí. Ahí está, le damos a skip y efectivamente ha comentado en el daily. O sea, el puto no tiene la demencia de decir nada por Twitter, sino que está súper calladísimo. Los últimos mensajes eran hacia mí, pero aquí pues suelta lo que vaya a soltar. No obstante, vamos a salir de aquí y vamos a responder al menos a la pregunta que creo que he puesto en el título, que sería ¿y ahora qué? El hecho de que no haya salido absolutamente nada, cosa que no ocurre desde hace 5 años, quiere decir que no vamos a tener juego nuevo, ¿vale? No vamos a tener ningún Meltdown, Sub-Zero, lo que sea, a pesar de que se especulaba de que podría haber sucedido, ya que estaba en la cabeza de Rocktop para este año también. Es decir, que básicamente vamos a tener directamente la update y ya este pavo se ha dado cuenta de que no necesita más dinero porque ya es millonario. ¿Puede pasar como pasó con Word, que dijo eso de la traigo antes de Navidad y al final sale en enero? Pues sí, puede pasar perfectamente. ¿Puede pasar también que a lo mejor sale en verano del año que viene? Pues también, no digo que no. ¿Puede ser que mi tortuga quiera chupar cámara? Pues también, pero ese no es el tema de hoy. No sé si os acordáis, pero cuando Rocktop sacó la 2.1 no teníamos el High Detail Mode, es decir, el modo de alta calidad, porque a este hombre ya le urgía sacar la actualización. El detail que teníamos era el de móvil, que es el medium o el que tengas por defecto, ¿vale? Automáticamente el juego pues se adapta a tu ordenador. Eso es porque primero el tío Rocktop lo hace tanto en iOS como Android, y cuando la actualización está lista es cuando dice vamos a exportarlo a Steam, voy a rescalar todas las texturas y tal, y tarda pues más o menos 1 o 2 días en tenerlo listo para Steam. Aunque sinceramente no sé qué va a ocurrir,
porque creo recordar que con la 2.11 primero salió en Steam y luego para iOS salió una semana después. No sé cómo lo va a hacer ahora mismo. Yo sinceramente preferiría que lo sacase tal y como está, ¿vale? En plan el high detail para otro momento, porque al final luego la gente es que ni se acuerda de la calidad que tenemos. Y ya que él poquito a poquito pues que vaya sacando parches para arreglarlo. Pero es que, de verdad, o sea, no hay nada más que podamos hacer. Esto es lo único que sé, no os voy a contar de más o que no sepa, evidentemente, no voy a inventar. Y todo lo que queráis rajar de este señor, todo lo que queráis croticar, pues dejádmelo abajo en los comentarios, que vamos, que sois libres de poner lo que os dé la gana. Yo, no obstante, como sabéis, voy a ir informando de absolutamente todo de lo que haga este señor, si da señales de vida o si que se pone, yo que sé, en la página esta de los directos. Abajo tenéis mi Twitter, donde voy a ir a saco, ¿vale? No voy a tener piedad alguna y nada más que os pueda contar. Así que, bueno, espero que tengáis unas felices fiestas y yo me voy a comer turrón mientras que no salga.